La palabra de Dios, hermanos, es una garantía, es una bendición muy grande porque nosotros, por medio de la palabra de Dios, es que podemos arreglar nuestra vida, podemos nosotros corregir las malas vivencias, podemos corregir nuestras malas aptitudes, nuestro mal comportamiento para poder llevar una vida agradable delante de Dios, que es nuestro mayor interés, nuestro mayor deseo es ese, poder nosotros ser agradables delante de Dios. Amén. Quiero en esta hora, perdón, quiero en esta hora darle gracias a Dios por permitirme estar nuevamente aquí, como todos los días, hermanos, con el deseo de traerles un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que pueda llegar a sus corazones y que usted, mis amados hermanos, lo pueda poner por obra. Es muy interesante nosotros saber, amados hermanos, que los mensajes que escuchamos sean mensajes para ponerlos por obra, que sirvan de edificación para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Como dije antes, amados hermanos, la palabra de Dios es como esa medicina que usted y yo tomamos para esta enfermedad del pecado. Es la única manera con la cual nosotros podemos luchar contra esta mancha, contra este problema que agobia a un mundo entero. La única manera, hermano, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra, cuando viene inspirada por el Espíritu Santo, puede hacer un efecto importante en su vida, independientemente de quién diga la palabra, porque la palabra es la que lleva la fuerza, es la que lleva el poder. De hecho, la palabra de Dios dice que, o la Biblia nos enseña que con la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Entonces esto yo creo que nos da a nosotros una garantía, mis amados hermanos, que la palabra de Dios es muy poderosa. Amén. Quiero invitarlos a que tomemos la escritura. Hoy vamos a leer en la carta de los Hebreos, en el capítulo 12. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 12, en el versículo... Perdón, hermanos, que está la garganta como un poco así afectada. Pero bueno, dice la escritura en Hebreos capítulo 12, el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13 y 14. Vamos a leer estos tres versículos de la palabra del Señor. Y el tema que hoy vamos a tratar es la santidad. Y bueno, la santidad, amados hermanos, es la expresión, es el fruto del Espíritu Santo, es el fruto de la obra del Espíritu en nuestra vida. La santidad es el resultado de una vida cristiana, de una vida entregada a Dios. Es el resultado de una vivencia, de una experiencia en Dios. Esa es la santidad, es lo que el Espíritu Santo, mis amados hermanos, busca en cada uno de nosotros, limpiarnos para vivir en santidad. Entonces, gracias. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 12 en adelante, estos tres versículos. Dice la palabra del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si no hay santidad, amados hermanos, perdemos la oportunidad de ver a Dios, de ver a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él es santo, sencillamente por eso. Entonces Él dice, sed santos porque yo soy santo. No es que Él lo exija y que Él no sea santo, no, Señor. Él dice, sed santos porque yo soy santo. También dice la Escritura, dice, y ejemplo les he dejado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que sucede, mis amados hermanos, en la vida de los seres humanos que nos lleva a que cometamos pecado delante de Dios? Yo quiero explicarles algo. Todos los seres humanos tenemos dos áreas o dos partes. O por decirle algo, somos, digamos, de doble naturaleza. Tenemos la naturaleza divina y luego tenemos la naturaleza humana. Entonces, estas dos naturalezas del ser humano se oponen entre sí. Hay una rivalidad, hay como una pared entre medio, y la cual, amados hermanos, nos hace hacer cosas que quizás nosotros humanamente no queremos hacer y otras cosas que espiritualmente no las queremos hacer. Es decir, el cuerpo humano tiene la capacidad para vivir en santidad y en obediencia, en sujeción a Dios. Pero también el cuerpo humano tiene la capacidad de vivir en desobediencia, en desagrado a Dios. O sea, están las dos partes. Una de las partes anhela, desea incansablemente las cosas de Dios. Por eso dice el salmista, mi alma y mi cuerpo desean los atrios de Jehová. Es decir, amados hermanos, que las dos situaciones, las dos situaciones que combatimos nosotros diariamente, las dos naturalezas, amados hermanos, perdone que se me escapaba esta palabra, las dos naturalezas que tenemos nosotros los seres humanos son o viven en una guerra continua. Es como si pusiéramos, por ejemplo, dos tigres, ¿cierto? Y los vamos a enfrentar el uno con el otro. Está un tigre que es la naturaleza divina y está el otro tigre que es la naturaleza humana. ¿Qué vamos a hacer con estos dos tigres? Al tigre de la naturaleza divina, por decirlo así, es un ejemplo, espero me entienda, es un ejemplo, pero vamos a suponer que tenemos este tigre que es de naturaleza divina, lo tenemos enjaulado aquí en un lugar y lo vamos a alimentar con mucha comida, con mucha carne y con muchas vitaminas y con muchas cosas para que este tigre sea muy fuerte, para que crezca y sea muy fuerte, muy poderoso. Y aquí a este lado izquierdo pues tenemos otro tigre, ¿cierto? Pero a este tigre no le vamos a dar la misma ración, la misma comida que le damos a este. Lo vamos a alimentar un poco menos comida, menos agua. Le vamos a dar única y exclusivamente para que no se muera, para que pueda aguantar o pueda de alguna manera subsistir. Así los vamos a tratar los dos, tanto el de la naturaleza humana como al de la naturaleza divina. Y lo vamos a tener por un periodo de tiempo considerable. Después de un buen periodo de tiempo, entonces vamos a soltar estos dos tigres. Los vamos a enfrentar el uno con el otro. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos tigres cree usted que ganará? ¿Cuál de los dos tigres va a ganar este combate a muerte? Es un combate a muerte. Pues obviamente, mis amados hermanos, que va a ganar el tigre del lado derecho. ¿Por qué?
porque este tigre lo alimentamos bien, le dimos buenas vitaminas, lo nutrimos bien, buena agua y está totalmente saludable comparado con este otro. De la misma manera es la vida del ser humano. Tenemos la vida espiritual, la vida cristiana, la vida de santidad, esta vida divina que hay, y también está la naturaleza humana. Entonces, si usted alimenta su vida natural, la alimenta con cosas naturales, con cosas terrenales, pues así se va a crecer, ¿cierto? Y si su vida, su naturaleza divina la va a alimentar con cosas divinas, con cosas espirituales, con cosas que le agradan a Dios, pues obviamente va a ser superior a la otra. Porque siempre, mis amados hermanos, el bien vence sobre el mal. Puede ser a largo plazo, pero siempre la verdad saldrá a la luz. No hay hombre sobre la faz de la tierra que haga mal y que nunca vaya a ser descubierto. De hecho, la palabra de Dios dice que Él traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Y ahí, hermano, se va a descubrir todo lo que realmente era este hombre o esta mujer. Para ello, mis amados hermanos, para lo que desencadena el deseo hacia la inmoralidad o hacia el pecado del ser humano, a esto se le llama concupiscencia. La concupiscencia, mis amados hermanos, es el factor, es el que permite atraer, engendrar, producir la maldad o el pecado en el corazón del ser humano. Tanto hombres como mujeres, adultos, jóvenes, adolescentes e incluso los mismos niños. Los niños desde una temprana edad, ellos ya empiezan a sentir una concupiscencia. La concupiscencia es un deseo inmoderado de las cosas. Cuando usted se deja seducir por ese deseo, que sin control absoluto, entonces esto lo llevará a que se engendre en su corazón el pecado y por consecuencia pues va a dar como resultado la muerte. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 1, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En otras palabras, hermano, el consejo es que la experiencia que ellos nos dieron, el testimonio que ellos nos dieron, los apóstoles y profetas, es lo que usted y yo debemos continuar haciendo. Bendito sea el Señor. Porque dice el verso 2, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho, testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando encontramos nosotros, mis amados hermanos, estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, que es necesario que aquel hombre o aquella mujer que se acerque a Dios produzca un cambio en su totalidad, de manera o forma de vida. No valdría la pena, amados hermanos, vivir una vida cristiana si no nos alejamos de la vida mundana o del pecado. ¿De qué me sirve a mí vivir 20, 30, 40 años
en la iglesia y pretender ser un ejemplo o pretender ser un creyente, un cristiano, si realmente en mi vida hay un deseo inmoderado, hay una concupiscencia que me persigue, a la cual yo cedo, la cual me seduce, la cual me hace caer o me hace pecar. Es decir, ¿de qué le sirve al hombre si pretende ser creyente pero tiene una doble vida? Hay hombres que son muy buenos creyentes aparentemente y tienen otra esposa o tienen otra mujer, tienen hijos y demás, ¿cierto? Que son infieles. Y no solamente esto, los varones, también hay mujeres que son así y tienen esa doble identidad. Hay personas que están en la iglesia y son ladrones, roban. Hay personas que están en la iglesia y son más mentirosos que otros que están afuera. Es decir, hay personas que están dentro de la iglesia o pretenden estar dentro de la iglesia y profesan o confiesan o pretenden mostrar una vida correcta o digna o en santidad delante de Dios, pero la verdad es que la vida que realmente llevan no es agradable delante de Dios. O sea que están viviendo dos identidades, uno que sí es y otro que no es. Y de eso se ve mucho. Usted mismo puede saber o puede valorar, usted puede hacer un análisis en su vida y usted se dará cuenta si usted es realmente un verdadero creyente, seguidor de Cristo, o simplemente es un verdadero creyente, seguidor de las pasiones o de las concupiscencias o de los deseos inmoderados en su vida. Eso lo sabe cada cual, ¿cierto? Usted puede ser creyente, pero seguidor de los placeres de la vida, o puede ser un creyente, seguidor de Cristo. Entonces ahí hay dos cosas que usted y yo las podemos investigar. ¿Cómo la va a investigar usted? Con su conciencia, en su corazón. Mírese al espejo, mire la Biblia, lea la palabra del Señor y ahí se dará cuenta usted a la dimensión o la medida de su santidad. ¿Cómo se alimenta usted? ¿Cómo está alimentando usted ese tigre que está dentro de usted? ¿El tigre de la santidad o el tigre de la naturaleza humana? Usted lo puede definir. Dice la palabra del Señor también en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el verso 1 en adelante, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso es lo que dice ahí en la segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 1. En el versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En otras palabras, mis amados hermanos, el pecado no solamente está en aquellas personas que están alejados de la iglesia, sino que muchos incluso, y es lamentable tener que decirlo, pero incluso pastores, grandes predicadores, grandes evangelistas, se cubren en una fachada del cristianismo para encubrir sus verdaderas identidades de malhechores, de maldad, de pecado. Y todo esto, mis amados hermanos, hace que muchas personas incluso pierdan la fe a causa de su desenfreno, a causa de sus concupiscencias, de sus malas decisiones, de sus malos comportamientos, y hace que incluso el nombre de Dios sea blasfemado. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Él traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala, y Él dará el pago a cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras
fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir que, mis amados hermanos, es decir que Dios, Él sabe todo lo que está pasando. Él tiene fijado cada movimiento, cada pensamiento, cada actitud, cada gesto. Todo minuto que pasamos en esta tierra, Dios lo tiene controlado. Él tiene, como pudiéramos decir, amados hermanos, un disco duro en el cual está circulando como en un vídeo todo el historial de cada persona. Todo está registrado en la memoria de Dios. Todo está allí. Mira que dice el versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. En otras palabras, amados hermanos, lo que ha hecho Dios en el transcurso de los años es simplemente esperar a que hombres y mujeres como usted y yo podamos tomar una decisión de qué hacer con nuestra vida, de qué hacer nosotros con nuestra vida cristiana. Si realmente lo vamos a seguir a Él o vamos a seguir en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos inmoderados. Y para ello Dios nos ha dejado algunos ejemplos de destrucciones masivas, como lo que sucedió en el tiempo del diluvio, de que Dios, hermano, destruyó todo lo que había sobre la faz de la tierra, exceptuando a Noé y su familia. También en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, Dios decidió raer aquellas ciudades, amados, a causa de su desenfreno total, o a causa de la inconcupiscencia o de el deseo inmoderado que había en sus mentes y en sus corazones. E incluso en esas destrucciones Dios destruyó hombres que profesaban santidad, hombres que buscaban de alguna manera a Dios, pero que en realidad lo que había era simplemente mucha hipocresía en sus corazones. Por eso, mis amados hermanos, Dios los entregó a una mente reprobada y que ellos hicieran realmente lo que quisieran hacer. Por eso dice la Escritura, mis amados hermanos, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, amados hermanos, que los entregó a sus concupiscencias, a sus deseos, para que ellos hagan con sus cuerpos lo que quieran. Y Dios no se quiere meter en eso. Dios, usted ya lo sabe, amados hermanos, que Dios es muy educado, es muy prudente, es un señor, es un caballero. Y Él no entra a la puerta, no entra al corazón de la vida de una persona como lo hacemos nosotros, que a veces entramos sin preguntar, sin llamar. Dios no hace eso. Él, por eso dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios puede entrar bruscamente a su corazón, pero Él quiere que usted decida.
Así que mi amado hermano, decídase qué va a hacer. Amigo querido que me escucha, hermanos predicadores, evangelistas, pastores que me escuchan, decidamos qué vamos a hacer. Si realmente estamos agradándole a Dios o queremos seguir haciendo lo que más nos gusta o lo que más nos agrada. Dale rienda suelta al deseo inmoderado, a la concupiscencia que habita en nuestra mente o en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en el versículo 6 de la segunda carta de Pedro, donde estábamos leyendo, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente, dice: y libró al justo Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El versículo 8 dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En otras palabras, mis amados hermanos, aunque él estaba ahí y oía y veía lo que estaba aconteciendo, él decidió no contaminarse. Como dice la palabra del Señor, que hubieron unos jóvenes que decidieron no contaminarse con la comida del rey. Es decir, amados hermanos, en el mundo estamos y hay que vivir. Pero eso no quiere decir de que yo tenga que deleitarme con las cosas de la vida. El mundo está lleno de canciones, de música que alegran el corazón. Yo no puedo impedir escuchar una canción o una música que mi oído la escuche. Pero no es lo mismo que yo la escuche a que la acepte en mi corazón. Entonces, de la misma manera, Lot experimentó esto. Aquí en el versículo 9, mire lo que dice el Señor. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del... Perdón. Dice: ¿sabe el Señor librar la tentación a los impíos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, escuche bien, amado hermano y amigo, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. En otras palabras, mis amados hermanos, saben, son conscientes del poderío, del señorío, de la soberanía, de la omnipresencia, de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios. Pero aún así, hermano, con todo ese conocimiento, deciden darle rienda suelta a sus deseos engañosos, a sus deseos en el corazón, dándole rienda suelta a sus concupiscencias. Y todo esto, mis amados hermanos, no es para asustar a nadie. Simplemente son cosas que están en la palabra de Dios, como usted y yo lo podemos verificar ahora mismo. Quiero decirle algo que dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice algo muy especial. Todos ustedes, yo creo que conocen la historia de Santiago. Santiago es uno de los medio hermanos de Jesús. ¿Por qué medio hermanos de Jesús? Porque Santiago era hijo de José y de María. Jesús era hijo de Dios y de María. Ahí hay una enseñanza muy interesante que seguramente
en otra ocasión la desarrollaremos. Pero bueno, a lo que vamos. Santiago, medio hermano de Jesús, él no le creía a Jesús. Él no podía comprender las capacidades, digamos, físicas, capacidades intelectuales, las capacidades, digamos, que tenía Jesús, la inteligencia, la sabiduría que él tenía. Y Santiago simplemente no se hacía creyente en el tiempo de Jesús. Santiago se hace creyente después de la acepción, después de la resurrección y acepción de Cristo. Entonces es cuando Santiago se hace creyente, y él, después de que se hace creyente, se convierte en el líder principal de la iglesia después del tiempo de Jesús. Y nos da, hermano, unas enseñanzas muy profundas. Es una carta muy corta, es un libro muy corto, pero nos da unas enseñanzas, hermano, muy profundas. Y para muestra de ello, hermano, tenemos la primera página en el capítulo 1, en el verso 12 en adelante, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso me da a entender, amados hermanos, que todos nosotros los seres humanos, tanto hombres como mujeres, estamos de alguna manera vulnerables a las tentaciones. A todos nos gustan muchas cosas, pero no todos nos dejamos llevar de ellas, ¿cierto? A muchos les gusta ser infieles, a muchos les gusta el cigarrillo, a otros les gusta la pornografía, a otros les gusta visitar al astrólogo, pero no a todos, hermanos, nos convence, ¿cierto? No queriendo decir de que las tentaciones no estén, claro que sí. De hecho, la palabra del Señor dice, mis amados hermanos, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, porque yo prefiero dejarme dominar por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, amados hermanos, después que ha concebido, o sea, después de que a usted le atrajo algo, dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo voy a explicar de esta manera sencilla. Un hombre ve a una mujer. Esa es la tentación. Un hombre vio a la mujer. Ya está. Pero luego viene la concupiscencia y se engendra en su corazón. Es decir, vio a la mujer, pero resulta que le gustó. Y no solamente le gustó, sino que la llevó a su corazón. Empezó a pensar en ella, ¿cierto? Y no solamente que pensó en ella, sino que ya buscó la manera de pedirles el número de teléfono y se informó de ella, preguntó, y hasta que al final terminó con ella en su lecho, y esto lo lleva a la muerte. No solamente es que la lleve a su lecho, con el simple hecho de que aquel hombre la haya desnudado con su corazón, con su mirada, pues automáticamente, mi amado hermano, ha pecado delante de Dios con su mente y su corazón. ¿Por qué? Porque Dios, amados hermanos, Él es omnisciente y Él todo lo sabe. Y Él escudriña la mente y el corazón del hombre. Dios puede entrar hasta lo más íntimo de sus pensamientos, hasta lo más íntimo
de mis secretos, Dios lo sabe. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que no nos engañemos. El verso 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En otras palabras, mis amados hermanos, Él lo que quiere es que nosotros seamos sus hijos. Hombres diferentes a los gentiles, hombres diferentes a hombres diferentes en el sentido de que pensamos o queremos siempre hacer las cosas bien, y por más que se nos ofrezca el mundo en bandeja de plata, nosotros estamos dispuestos a rechazarlo. No solamente nosotros, sino hombres, también mujeres, también niños que rechazan lo que este mundo ofrece. Por eso dice, mis amados hermanos, el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice también: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mis amados hermanos, lo que les queremos decir en el nombre del Señor Jesucristo, que es necesario, mis amados, que usted y yo nos sinceremos delante de Dios y podamos poner en práctica, podamos poner esta poderosa palabra de Dios en una forma no solamente verbal, sino en una forma de hacer, de vivir, de ponerla por obra. No solamente escucharla, sino que ponerla en práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario, mis amados hermanos, que podamos nosotros poder darle cuentas a Dios con toda sinceridad y con toda honestidad, porque Dios, como les decía antes, Él traerá a juicio toda obra, mis amados hermanos, sea buena o sea mala. Quiero decirles algo muy interesante que dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 10. Mire lo que dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, verso 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no a fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, mis amados hermanos, les quiero dejar este corto pensamiento de la palabra del Señor, y la verdad deseo que le sea de mucha bendición para usted, para su vida, para su corazón, para su alma, para su familia, para todos sus seres queridos, anhelando y deseando, mis amados hermanos, que la palabra de Dios haga un efecto especial en su vida
y que por ella usted sea salvo y también todos aquellos a los cuales usted les da este testimonio de la verdad. Recuerde, mis amados hermanos, los dos tigres, ¿a cuál de los dos va a alimentar más? ¿Qué prefiere usted? ¿Alimentar su vida cristiana o alimentar su vida natural? Recuerde, la vida natural, el alimentarla lo llevará a la perdición. El alimentar la vida cristiana lo llevará a usted a la salvación. La doble naturaleza que tenemos los seres humanos, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Con cuál te quedas tú? Dios lo bendiga, mi amado. Le amo en el amor del Señor. Ya sabe, le esperamos todos los días, 8 de la tarde, por este mismo canal. Oramos para ser despedidos. Amado Cristo de la gloria, Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por su amor, su grandeza, su fidelidad. Te suplico, Señor, por todos mis hermanos, amigos, todos los oyentes, Señor, que están en las redes sociales, aquellas personas que un día, Señor, escucharán, verán, oirán este vídeo, Señor, que esta palabra, Señor, les sea de mucha bendición, de mucha ayuda, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén.